Gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco mucho el que tengan la disposición de cubrir estos eventos. Quiero decirles que fue un encuentro muy importante con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Para mí es fundamental el poder dialogar con quienes viven la problemática cotidiana de la ciudad, ejerciendo una función trascendental para la ciudad como es la del comercio y el impulso a los servicios y al turismo. Hubo una presentación amplia del presidente Ricardo Navarro Benítez y tuvimos un diálogo previo y una exposición de mi parte. Preocupaciones de carácter económico, cuáles van a ser las estrategias para respaldar a la micro, pequeña y mediana empresa, cuáles van a ser los mecanismos de simplificación de trámites, cuál es el diseño de apoyo para consolidar el que las pequeñas y medianas empresas, el comercio y el turismo en la ciudad puedan expandirse en esta visión de compromiso con la Ciudad de México y con el país que se ha manifestado siempre en la Cámara. Yo planteé mi estrategia general desde una perspectiva regional, el Distrito Federal, el Valle de México y la zona metropolitana, la posibilidad de hacer una estrategia de simplificación de trámites y que muchos de los trámites puedan realizarse en línea, de manera informática, para que desde los pequeños comercios, desde las pequeñas empresas, se puedan resolver las cosas sin necesidad de perder muchas horas y recursos en tramitología, simplificar y llegar a acuerdos con el gobierno federal, con las áreas de economía y otras pertinentes para que no haya trámites duplicatorios, lograr una articulación de la tramitología en el DF, porque de repente se echan la bolita entre las delegaciones y las oficinas centrales, y sobre todo reconocer que la simplificación y la transparencia es indispensable para erradicar la corrupción. Una convicción para que no haya fases opacas en los procesos ni de licitación ni de adquisiciones, y que tengan la certidumbre quienes producen en la Ciudad de México, quienes trabajan en el comercio en la Ciudad de México, de que se manejará con transparencia los concursos y las adquisiciones, teniendo prioridad para los pequeños y medianos empresarios que están en la Ciudad de México en la estrategia de adquisiciones gubernamentales. Por otra parte, platicamos de cómo reactivar el turismo, de la importancia que una estrategia de turismo cultural tiene en la ciudad, de cómo sin duda el horizonte de la Ciudad de México está llamado a ser la capital turística de Hispanoamérica, y reconocer los problemas de conectividad, revisar la temática ligada al aeropuerto, generar una estrategia de promoción internacional de la ciudad, respaldar con una estrategia determinada de financiamiento, con un sistema de financiamiento para el desarrollo económico del Distrito Federal, donde sumemos recursos de la banca comercial, recursos de la banca de desarrollo y apoyos directos para reactivar la economía y particularmente estos sectores y el sector turístico, desde luego, pequeños hostales, pequeños hotelitos, reactivación de restaurantes y de áreas culturales y de entretenimiento de la ciudad, así como garantizar espacios seguros en la ciudad para que los turistas puedan moverse en cualquier momento. Fue un conjunto de planteamientos y propuestas. Paso porque seguramente las iré desdoblando en el curso de la entrevista, si no, contigo, Elizabeth, me llevo todo el tema, va a aparecer una conferencia de prensa. Miren, yo estoy muy sorprendida
por qué los secretarios de Estado quieren hacer campaña. Si tenían ganas de hacer campaña, pues debieron haber renunciado y postularse. Tienen que actuar como secretarios de Estado. Me parece que la sociedad mexicana ganaría si fueran secretarios de Estado cumplidos con sus atribuciones, más que pretender subirse a debates que no les corresponden, que no conocen y en donde hablan más partidariamente que con una visión institucional. Y por cierto, sin muchos datos, porque recordemos que México en otras etapas llegó a tener crecimientos sostenidos de más del 6% y que en la docena trágica no hemos logrado ver un crecimiento económico consistente. Mi querida Karina, yo hago una campaña desde la oposición. Primero, a veces no me prestan los lugares donde quiero hacer mis eventos. A veces de repente áreas que eran muy fluidas el día anterior al que voy a tener un evento amanecen no fluidas. Entonces estoy haciendo una campaña desde la oposición y ahorita exijo a las autoridades del Distrito Federal y al Instituto Electoral del DF que nos den todas las facilidades para hacer campaña en todos lados en la ciudad y que respeten nuestros eventos. Y hago una campaña múltiple a todas las horas que puedo estar despierta. Desde muy tempranito hasta muy tarde, algunos eventos son sencillos, algunas son visitas domiciliarias, algunos son eventos masivos, algunas son reuniones en universidades, algunas son reuniones con grupos de interés, con gremios, con asociaciones, y aquí respeté la tradición de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. La Cámara nos explicó que su tradición, cuando invitaban a comer a candidatos o a personas ligadas a actividades públicas o políticas, era una reunión de ellos en donde nos convocaban y que al final había una conferencia de prensa y yo fui respetuosa de esa tradición. No, mi querido Rafael, yo tengo eventos prácticamente de manera continua, pero son eventos de muy diversa índole. Bueno, si les comento con quién me reuní en actividades privadas, dejan de ser privadas. Lo que pasa es que las visitas domiciliarias, las personas tienen la gentileza de abrirnos su hogar y son con vecinos de distintas áreas de la ciudad. Yo quiero explicarles algo que me parece muy importante. Hace 6 años, cuando iba a iniciar mi campaña, habíamos conseguido un local de un restaurante en una área y resulta que a mediodía llegaron a desalojar ese lugar diciendo que había un embargo y nos quitaron todo el sonido y todo el mobiliario, etcétera. Y bueno, hace 6 años me enfrentaba yo a quien ahora es autoridad y uno sí aprende cuando le suceden cosas. Como dicen, el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla, entonces soy muy cuidadosa. Por otra parte, qué bueno que ojalá ese clima ya no exista y que haya disposiciones mucho más verdaderamente democráticas y afines a el cumplimiento de la legalidad. Y como les digo, este no es un tema de chisme político. Cuando yo considere que hay evidente maquinación, presentaré las denuncias formales y ustedes serán los primeros en saberlo. Hemos estado trabajando en distintas actividades, en distintos lugares y zonas de la ciudad, en varios eventos han tenido ustedes la generosidad de acompañarnos. He estado acompañando al licenciado Enrique Peña Nieto y yo quiero comentarles que yo estoy trabajando para ganar y vamos a ganar. No tiene que ver con porcentajes de un día y porcentajes del otro día. La elección se define el 1 de julio y estamos trabajando intensamente, no solo yo,
sino un gran partido, el Partido Verde Ecologista, decenas de candidatos. La campaña no es solo de una persona, la campaña es una estrategia integral de decenas de candidatos, de organizaciones, de grupos que participan, difunden la propuesta. El candidato principal o la candidata principal forma parte de un gran equipo y lo que está funcionando es un gran equipo, y con ese gran equipo que está funcionando yo tengo confianza de que vamos a obtener la victoria. Me parece que fue un debate respetuoso, eso es alentador. Me parece que hubo una metodología novedosa en la parte de las preguntas rápidas. A mí me hubiera gustado también la posibilidad de una exposición amplia al inicio por cada uno de los participantes, y creo que lo que importa es que los mexicanos voten con libertad, especialmente los capitalinos, que nadie piense que su voto es indispensable para mantener apoyos sociales, que no haya coacción al voto. Yo quiero subrayar que toda la política social y los apoyos específicos a grupos sociales los vamos a mantener, y que mi propuesta es volverlo derechos exigibles, que no se vinculen lo que son servicios institucionales y apoyos a los grupos que tienen algún grado de problemática o de vulnerabilidad, que no se vinculen como si fuera una concesión partidaria. Es obligación institucional y los haremos derechos exigibles. Yo vuelvo a decirles, a mí me parece que la elección, vamos a saber su resultado el 1 de julio. Yo me siento bien, conozco la compleja que es diagnosticar las preferencias en el Distrito Federal. Entonces, no es un tema en el que yo me ocupe diariamente. Tengo confianza de que estamos construyendo para ganar el 1 de julio. Más debates a futuro en otros lugares, incluso los del Instituto Electoral. Bueno, los del Instituto Electoral, espero que ya el Instituto Electoral defina, desde luego que sí. ¿Van a ayudar a colocarse? Como dicen en la Cámara, no hay diálogos. A mí me parece que para la ciudad sería extraordinario el que tuviésemos un presidente de la República comprometido con el desarrollo de la Ciudad de México. Por eso estoy segura de que si Enrique Peña Nieto, con el voto de la mayoría de los mexicanos, es nuestro presidente, voy a poder coordinar con su respaldo muchas de las cuestiones estratégicas. En primer lugar, la del agua. En primer lugar, la del agua. Resolver el tema del agua de manera definitiva es un compromiso que me parece sustantivo, que no se puede seguir posponiendo, que no tiene sentido seguir eludiendo o destinándole recursos por goteo, para usar una metáfora vinculada con el agua, que hay que meterle un chorro de recursos para seguir con una metáfora vinculada con el agua, que hay que poner muchísimos recursos de carácter federal, del Distrito Federal y de financiamiento, pero tomar la decisión de un proyecto estratégico continuo para resolver de manera definitiva el tema del agua. Y desde luego, darle continuidad a lo que se ha avanzado en el centro histórico, estimular la presencia de quienes están dispuestos a coadyuvar en la preservación del patrimonio arquitectónico, arqueológico y artístico del centro histórico, garantizar modelos alternativos de transporte colectivo. Me parece que allí todavía no se han encontrado las soluciones pertinentes que hay que desarrollar con imaginación y con modelos tecnológicos diferenciados, cómo transitar en el centro histórico en esas callejuelas de tipo colonial. No compartí la decisión de que una línea del Metrobús trocara algunas de las áreas del centro histórico. Me parece que hay que encontrar alternativas y, desde luego, destinar recursos específicos, exigiéndole al gobierno federal, además, que dentro de la estrategia de preservación
de las zonas que han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad pueda aportar mayores recursos al centro histórico, que es además la sede física del asiento de los poderes. Desde luego que sí, me encantará que me acompañen. Me hicieron ustedes favor de acompañar a la zona del nacimiento del río Magdalena. Allí mi diálogo fue con comuneros. Hasta donde entiendo, los comuneros son personas del sector popular y personas del sector campesino. Y son desde luego que sí, me encantará que me hagan el favor de acompañarme y el mayor número de veces que les sea posible. Y nosotros tenemos un conjunto de mediciones y valoraciones. La campaña apenas inició. Hay una fiebre de encuestas y esa fiebre no la comparto. Entonces les diremos cuáles son nuestros parámetros de medición con toda oportunidad.